Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quería empezar a estudiar un tema de cómo vivir la vida cristiana, hermanos. Y yo voy a enfocar este tema, va a haber unas cuantas clases, voy a enfocar en que el creyente debe saber cuáles son las riquezas que tenemos en Cristo para así apropiarnos de esas riquezas y comprar las cosas, en el sentido de que se vuelva eficaz esa riqueza que tenemos en Cristo para vivir una vida en abundancia, hermanos. Y el primer parte que voy a explicar va a ser que hay una necesidad en el cristianismo, que hay una necesidad evidente, en todos los cristianos para poder vivir la vida victoriosa. Y la necesidad es, hermanos, primero que nada, es debido a la oposición. Tenemos muchas oposiciones, hermanos. Entonces, la primera parte que voy a hablar es la necesidad del cristianismo. Necesidad del cristianismo. Y hermanos, primero que nada, es la primera parte que vamos a ir hablando, es debido ¿a qué? Debido a la oposición que el creyente encuentra, debido a la oposición que el creyente encuentra aquí como cristiano, hermanos. Luego vamos a ir viendo también que es, hermanos, debido a que el creyente no sabe la totalidad de la tesis, que es cuán rico es en Cristo. Saber las riquezas, la riqueza en Cristo, la riqueza que se encuentra en Cristo, hermanos. Entonces, no saber, la segunda que vamos a ver es no saber la base. ¿Qué es eso? Al saber lo que uno tiene en Cristo va a actuar, no saber cómo actuar, no saber la teoría, no saber la base del cristianismo. Vamos a ir viendo eso. Y tercero, vamos a ver la primera parte, algunas evidencias que se puede notar esto en la actualidad, otras evidencias de la necesidad del cristianismo, otras evidencias que se pueden notar, otras evidencias que se nota en el cristianismo actual, de que hay necesidad de saber esto, otras evidencias actuales en el cristianismo. Entonces vamos a ir en estos días, recorrer, no sé cuánto va a llevar esto. Vamos a ir desarrollando la primera parte y van a haber otras partes más que a medida que va pasando yo les voy explicando. Pero a modo de introducción, hoy les quiero explicar el tema. Que el creyente debe saber cuáles las riquezas para vivir la vida cristiana, hermanos. De que tenemos que saber las riquezas en Cristo. Efesios 1:4 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Pablo empieza la carta de los Efesios apelando a nuestro conocimiento, a que nos apropiemos de lo que somos, de la gran riqueza que tenemos en Cristo. Y luego también Efesios 3:8 va a decir que hay una gran riqueza, inescrutables riquezas del Evangelio. Ahí se encuentra en el Evangelio, hermanos. Y entonces yo les voy a explicar una ilustración que nos va a hacer entender muy bien el motivo de esta clase y el motivo de apropiarse de estas riquezas. Y si da tiempo vamos a explicar el primer punto acá, el A, o un poco, si da tiempo, hermanos. Y la ilustración viene bien al caso para saber cuál es las riquezas que el creyente puede obtener y vivir, hermanos. Dice así: el 16 de enero de 1822, la esposa de un pastor pobre de Alemania tuvo un hijo, sin soñar jamás que un día éste alcanzaría renombre mundial y una gran riqueza.
Pero vamos a ver cómo obtuvo esta riqueza este hijo. Cuando Enrique Schliemann tenía 7 años de edad, un cuadro de la antigua Troya en llamas capturó su imaginación. Con solo 7 años, él vio un cuadro de la ciudad de Troya en llamas y eso capturó su imaginación. Contrario a lo que mucha gente creía, Enrique sostenía que los grandes poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea, estaban basados en hechos históricos y decidió comprobarlo. Él con solo 7 años vio una imagen de una ciudad en llamas y eso provocó en él algo, hermanos. Y de ahí él sacó la conclusión de que los escritos de estos hombres que les leí tenían una relación con ese cuadro en llama. Y él pensó que era algo histórico que hizo a estos hombres escribir de la historia que realmente pasó. Y la gente decía, no, esto es pura teoría, pura literatura que inventaron ellos. Pero él vio algo más allí. En 1873 descubrió el sitio de la antigua Troya junto con algunos fabulosos tesoros que sacó de contrabando del país ante el enojo del gobierno turco. Él, porque sabía que había algo, que era historia, que había una ciudad de Troya, él fue, investigó y realmente encontró allí en Turquía y sacó otros tesoros que él encontró, hermanos. Y luego dice que Schliemann llegó a ser famoso y rico. ¿Por qué? Porque se atrevió a creer un registro antiguo y actuar a base de esa fe. Y es lo que quiero que hoy el cristiano tenga, hermanos. Que en la Biblia, al ver las riquezas que Cristo nos dio por su gran misericordia y amor, nosotros nos capture, hermanos, nuestra voluntad, capture nuestra imaginación, capture todo y nos produzca fe, hermanos, de tal manera que nosotros actuemos y nos apropiemos de las bendiciones que tenemos en Cristo y que consigamos y nos vuelvamos ricos empresarios en la vida cristiana, hermanos, para hacer las cosas que Dios quiere para nosotros, hermanos, porque Él ya preparó todo para nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Y esto es, hermanos, lo que nos va a diferenciar del mundo y tal vez de otros cristianos que no se quieren apropiar tanto esto, pero debemos enseñarlos a otros cristianos a que también lean la Biblia y se apoyen en Cristo y quieran apreciar a Cristo en las Escrituras, hermanos. Porque sabemos que hay muchas religiones, aún en el círculo evangélico, hermanos, que leen la Biblia, pero no con un sentido cristocéntrico, sino con un sentido más moralista. Quieren encontrar normas y eso, pero no quieren ver a Cristo. Por eso la tesis de esta clase va a ser que el creyente debe saber encontrar y apreciar la riqueza en Cristo, pues de allí el creyente tendrá poder para apropiarse de esa riqueza. Como dice la ilustración, el creyente va a estar capturado por la riqueza que hay en Cristo y eso le va a llevar a actuar y encontrar grandes cosas en la vida cristiana, y toda la escritura va a tener sentido porque Cristo es la columna vertebral de todo la Biblia, y ahí va a poder encontrar los tesoros escondidos que hay en la Biblia, escondidos, digamos así. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede ver las cosas de Dios y el creyente necesita del Espíritu para entender las Escrituras, hermanos. Necesita del concepto teológico que es la iluminación para entender lo que es la Escritura, y el creyente necesita eso. El creyente necesita encontrar a Cristo en las Escrituras, para que allí, al tener fe en lo que Cristo hizo y hace para que nosotros hagamos todo, hermanos, el Espíritu obra así en nosotros y podamos vivir la vida cristiana al seguir las Escrituras, al seguir a Cristo ahí en las Escrituras y todo lo que dice la Biblia acerca de este reino, de este lugar celestial que ahora estamos viviendo nosotros, los que creemos, hermanos que están escuchando esto. Entonces, quiero pasar ahora a explicar brevemente que hay una necesidad del cristiano. La necesidad del cristiano es, primero que nada, hermano, vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que la Biblia requiere. Pero vamos a ver otra necesidad primordial, que es la oposición. La oposición. La oposición me refiero a
Vamos a borrar acá los otros puntos. A la oposición, yo me refiero a... El creyente puede tener oposición a muchas causas. Sabemos que es la carne, globalizando, ¿no? La carne, el mundo y el diablo, hermano. Pero vamos a desarrollar más eso, porque nosotros es muy fácil, capaz que le decimos de memoria, es la carne, el diablo y el mundo lo que va en contra del creyente. El creyente necesita apropiarse de las fuerzas de Cristo para vencer. Eso es muy, pero muy cierto, hermanos. Pero yo quiero ir un poquito más. La necesidad del cristianismo, hermanos, es, primero que nada, como yo les estaba diciendo, que está ante la demanda de Dios. Dios demanda mucha cosa de él. Ante la demanda de Dios, Dios demanda, porque él ya es cristiano, él puede cumplir la ley y Dios demanda de él vivir de acuerdo. Dios demanda vivir de acuerdo a su voluntad. De acuerdo. Esa es la oposición, podríamos decirle, que no te hace ser efectivo de acuerdo a su voluntad, hermanos. Esa es la necesidad del cristiano, que tiene que apropiarse de la riqueza de Cristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Hay una clara relación allí, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque al vos tener la fuerza del Espíritu, al saber cuán rico sos en Cristo, hermano, Dios te va a dar la fuerza para vos cumplir la ley, hermano. Entonces, eso es, hermano, en primer lugar, para poder cumplir la ley de Dios. Y eso está relacionado, claro, en no vivir en pecado, hermano. Y otra necesidad que se ve, hermanos, es debido a que algunos, que se desprende de pueden cumplir a medias con, y estos serían tipo los tibios, que habla la iglesia de Apocalipsis, a medias, estos serían los tibios, hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué viven tibiamente la vida cristiana? Porque no se apropian de la riqueza en Cristo. Estos serían también los antinominianos, podríamos decirlo así, los tibios, los que no se deciden, no son ni frío ni caliente, hermano. Y también, claro, los otros, los tibios, los legalistas, como la iglesia de Efesos, hermanos, que hacían todas las cosas, pero olvidaron el primer amor, olvidaron la base, a saber de las riquezas que hay en Cristo, que Cristo les salvó, hermano, que era legalismo. Legalismo, no sé si ahí sale en la pantalla, pero ahorita legalismo. Y claro, el otro es el tibio, legalismo, que sería los fríos, y bueno, los otros que ya son entregados al otro extremo, el antinomianismo. Los tibios serían los que están ahí medio. Pero bueno, hermano, esto es la primera parte que yo quería ver, la necesidad de que Dios demanda de nosotros cumplir la ley, una vida de acuerdo a su voluntad. Y hay una necesidad en el cristianismo actual de esto. ¿Por qué? Porque hay gente que vive a medias, tibio en las cosas del Señor, justamente ¿por qué? Por no apropiarse de las riquezas, no saber lo que es rico en Cristo y poder vivir con el poder del Espíritu, y también porque hay un fuerte legalismo, que se olvidan del primer amor, a saber lo que son en Cristo, y porque Cristo les hizo vivir la vida cristiana por la fe en la obra de Él, hermanos. Como dice Colosenses 2:6, nosotros, hermanos, así como recibimos al Señor Jesucristo, tenemos que andar en Él. ¿Y cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por fe en la obra de Él en la cruz, hermanos. Esta es la necesidad del cristianismo actual, hermano. Y a saber esto. Y otra necesidad, debido a que se encuentra en este subpunto de la oposición, es también de que el creyente debe dar, otra cosa de la oposición es que el creyente está en los días malos. Los días son malos. La oposición es que los días son malos. Hay mucha lucha espiritual, hermano. Los días son malos. Es decir, hay lucha espiritual, hay enemigos que acechan nuestra alma, hay enemigos espirituales.
hay enemigos espirituales, hermano, que acechan nuestra alma. Y eso es Efesios 6, dice eso también, hermano. Entonces hay mucha oposición, y esto se encuentra que es el diablo, como yo les dije, el mundo, hermano, y también, claro, nosotros mismos, la carne es el otro paso, y que nosotros necesitamos edificar nuestras vidas sabiendo la riqueza de Cristo. Necesitamos vencer continuamente al pecado, sabiendo, apropiándonos de que en Cristo podemos, Él ya nos dio el veredicto y la promesa que allá en Cristo nuestros pecados fueron crucificados con Él. Gálatas 5:24, y también Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis más bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una promesa. ¿Y cómo vencemos? Andando en el Espíritu, al creer lo que Cristo hizo por nosotros. Y así nos conectamos con el Espíritu, y el Espíritu obrará en nosotros maravillas, los frutos del Espíritu, y no apagaremos el Espíritu, sino viviremos venciendo al pecado, hermanos, a medida que nos vamos santificando, y cada vez más, hermanos. Pero hay creyentes, hermanos, que se apropian y se estancan y no siguen creciendo como deberían crecer, y de eso se llama los que no son maduros, inmaduros. Y sí, pueden haber cristianos, bebés, por así decirlo. Hebreos 5 también, habiendo ya de ser maestro por tanto tiempo, que ahora tenés necesidad de leche todavía. Y hay muchos otros pasajes que explican que como que el cristiano puede estar en un estado de no seguir creciendo tanto, un crecimiento exponencial en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se estanca en su carne y no quiere seguir, va a vivir más en derrota, tirando más para derrota. Es porque es cierto, hermano, esto pasa, hermano, porque al final de cuentas algunos van a recibir coronas allá porque se apropiaron de Cristo, y otros no, porque empezaron a vivir en sus propias carnes y en sus propias fuerzas, hermanos. Espero que esta primera parte y este primer subpunto, debido a la oposición que tenemos a apropiarnos de las riquezas en Cristo, les sirva de bendición en Cristo Jesús. Que tengan un buen día.